Dios les bendiga en esta hora. Un saludo muy especial para todas las personas que van a ver este video. Estoy aquí para servirles. Quiero que este video lo escuchen y lo analicen. Espero que sea de tremenda bendición para todas sus vidas. Hoy voy a compartirles un tema que lo hemos titulado Generación Necia. Ese es el tema que hoy vamos a desarrollar, Generación Necia. Y este tema lo quiero desarrollar con el fin de darle a los hermanos de la iglesia, de darle a las personas que les interesa escuchar el consejo de Dios, qué opina Dios de esta generación en la que nos encontramos actualmente. Bueno, estamos viviendo en una generación donde el Señor habla desde antes de que las cosas pasen, desde antes que las cosas sucedan. El Señor habla cuál es el estado en el que el ser humano puede llegar a caer cuando se aleja de Él. Así que hoy estamos mirando algo que me ha llamado bastante la atención, es lo siguiente. Quiero que analicen lo siguiente. Hemos mirado personas hoy en día que se han vuelto tan insensatas, se han vuelto tan necias, que cada vez el ser humano se empieza a depravar más al punto en que el ser humano quiere ser semejante a las bestias y no quiere ser semejante a su creador, al Todopoderoso. Hay unas palabras que se utilizan comúnmente, y quiero explicar primeramente el significado etimológico de estas palabras. Hay una palabra que por lo general para nosotros es una palabra que es un insulto, pero vamos a mirar que hay palabras que parecieran un insulto, pero cuando las estudiamos etimológicamente, estas palabras tienen un significado tal vez diferente al significado que actualmente en nuestra cultura le damos. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros cuando utilizamos la palabra estúpido, para nosotros en nuestra cultura, esa palabra es una ofensa, es una palabra muy ofensiva que le digan a uno de esta manera. Pero cuando investigamos qué significa esta palabra estúpido es una palabra que proviene del latín, y esta palabra en el latín tenía el siguiente significado. Mire que quería decir de la siguiente manera: quedarse pasmado o aturdido. Mire, ese era el significado que tenía en un principio la palabra estúpido. Quería decir quedarse pasmado o aturdido. Y de ahí también viene una palabra que a veces la nombramos, y es la palabra estupefacto. Cuando decimos estupefacto, es una palabra que también proviene de la palabra estúpido. Cuando se decía en el latín esa persona es estúpida, era porque una persona había vivido una emoción muy fuerte, había experimentado algo muy fuerte, y la persona quedaba como pasmada, la persona quedaba como aturdida, la persona quedaba como congelada. Eso era un estúpido en el latín, para que usted lo comprenda. Esa era como decir la persona estúpida, una persona que cuando vivía una emoción fuerte quedaba, como decimos hoy en día, estupefacto, quedó asombradísima la persona, o la persona quedó aturdida, o la persona quedó como congelada. También hay otra palabra que nosotros utilizamos, que también la asociamos como una ofensa, y es la palabra idiota. Cuando nosotros decimos esa persona es una persona idiota, nosotros esa palabra también la miramos como una palabra de la cual pues dijéramos que es ofensiva hacia una persona. Pero esta palabra viene de los griegos, les explico. Los griegos llamaban a una persona idiota a aquella persona que quería vivir en su mundo y que no le interesaba nada que ver con la política. Los griegos, quiero decirles aquí un dato muy importante, de los griegos viene algo que es muy común hoy en día, que se llama la democracia. Como decir, los griegos fueron uno de los primeros, vamos a decirlo así, estados que empezó a utilizar lo que se llama la democracia, aunque la democracia de los griegos pues es diferente a la democracia hoy en día,
pero de allá también viene la palabra democracia, de los griegos. Pero ahorita estamos hablando de la palabra idiota. Para los griegos, una persona idiota era una persona falta de cultura, una persona que no se quería mezclar, no se quería, vamos a decirlo así, interesar en los asuntos de su nación, en los asuntos de su estado. Para los griegos, una persona idiota era una persona que no se metía en asuntos de política. Para los griegos, la política era algo muy, muy importante, era como una religión, para que usted me entienda. Y una persona que quería vivir lejos de cualquier clase de política o lejos de cualquier clase de asunto civil, ellos lo consideraban una persona idiota. Eso era para que usted lo tenga en cuenta, que era un idiota en el contexto griego, de donde viene esta palabra. Hay otra palabra también que utilizamos que la vemos como una ofensa y es la palabra imbécil. Cuando uno dice imbécil, esta palabra es una palabra que también me llama la atención porque esta palabra sabe qué significaba en el latín, de dónde viene. Esta palabra lo que significaba era persona débil que necesita apoyo. Eso quería decir imbécil. Persona débil que necesita apoyo. O también significaba el que no tiene bastón o el que o el que o el que no se apoya en un báculo. Eso quería decir la palabra imbécil. Pero con el pasar del tiempo nosotros estas palabras las hemos utilizado como una ofensa en nuestra cultura, pero en sí el sentido etimológico tanto de la palabra estúpido, idiota y imbécil podemos mirar que es diferente. Ahora les voy a decir el significado de la palabra necio. Necio, ¿qué es necio? Mire, necio se refiere a una persona que voluntariamente, mire, esta persona voluntariamente se niega a actuar con sabiduría. Una persona necia, para que usted me entienda, no es una persona que tiene un retraso mental. Como decir, una persona necia no es una persona que tiene un retraso mental, sino que una persona necia es una persona que voluntariamente en sus cinco sentidos, es una persona que decide actuar de una manera tonta, de una manera incorrecta. Eso es una persona necia, para que usted lo entienda. Y miramos que hay otras palabras. Por eso no utilicé la palabra estúpido, no utilicé la palabra imbécil, no utilicé la palabra idiota, porque estas palabras, como vemos en su etimología, tienen un significado diferente al que nosotros le damos en nuestra cultura. Pero la palabra que sí expresa lo que yo voy a hablar es la palabra necio, que como podemos ver una persona necia es una persona tonta, bruta, pero por su propia voluntad, para que usted lo entienda. Es una persona tonta, bruta, por su propia voluntad. Y vamos a mirar hoy en día cómo se manifiesta la necedad. Bueno, primero, personas que se creen perros, los terian, como le llaman algunos hoy en día. Actualmente estamos mirando en muchos lugares del mundo personas que se están yendo a parques y se están colocando unas máscaras de forma de perro y un rabo de forma de perro y empiezan a correr como perros y ladrar como perros. ¿Cómo se le llama a una persona que hace esto? ¿Sabe cómo se le llama a una persona que hace esto? Según la palabra de Dios, es una persona necia, es una persona tonta, pero es una persona necia y es una persona tonta voluntariamente. No es que nació con un defecto, no es que nació con una incapacidad, no es una persona que no tiene en su facultad la capacidad de razonar, sino que es una persona que voluntariamente escoge actuar de una manera incorrecta. Hoy en día hay personas que tienen en su mente estos pensamientos. Ellos dicen que se identifican con los perros y que ellos se sienten como que tuvieran un perro interior
y por ratos dicen ellos que ese perro interior quiere salir y lo expresan de esa manera. El ser humano, cuando se comporta de esta manera, eso demuestra la ausencia de Dios en su vida. Hoy en día también miramos personas que se creen caballos. Usted ha mirado, yo creo que personas que también se ponen una cola como de caballo, una máscara como de caballo y empiezan a relinchar y a saltar. Ellos dicen también que son gente que se siente con un caballo interior y creen que ese caballo interior debe también salir a fluir. Y estas personas inclusive también llegan hasta comer pasto, comen como animales pasto y se creen caballos. Miraba una vez un documental de una persona que le hacían entrenar como un animal, de verdad, como un caballo de paso fino, y relinchaba y decía que se sentía muy feliz haciendo esto. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque el ser humano se está alejando más cada día de la presencia del Señor. O hay personas que se creen vacas. Hoy en día hay personas que dicen, yo siento que soy una vaca. Escuchaba un video donde una persona decía que un día empezó a masticar chicle y que desde ese momento le dio ganas de masticar hierba y que una vez masticó hierba y que luego le quedó gustando la hierba y que ahora se sentía una vaca en un cuerpo de un ser humano. Esta generación es una generación necia en la que nos encontramos, una generación donde cada día el cerebro de las personas se le llena más de basura, se le llena más de excremento. ¿Por qué? Porque el ser humano se alejó tanto de Dios que hoy en día ya el ser humano no quiere parecerse en nada a su creador. Quiere parecerse a los animales, a las bestias, que no tienen la misma capacidad que el ser humano. Dese cuenta dónde lleva el alejarse de Dios. Hay personas también que hoy en día se creen serpientes, se colocan unas, se colocan en el cuerpo como algo parecido como si fuera una manguera grande y ahí se meten y ellos dicen que son serpientes. Se llaman las personas que estoy nombrando, se les conoce como los transespecies, que se creen personas que tienen un animal interior que debe salir. Esto es porque el ser humano cada día se está llenando más de demonios. Usted cuando mira a una persona que dice que se cree perro, que se cree vaca, que se cree, si algunos dicen inclusive que se creen caballos, son personas endemoniadas, para que usted entienda, personas que se les están metiendo demonios y estos demonios les han hecho que se crean eso, como decir, pero los demonios no se pueden meter en una persona así por así. Son personas que por su propia necedad han decidido ser personas que las tinieblas los dominen. Porque como vimos hace un rato el significado de las otras palabras, en su etimología es diferente, pero la palabra más acorde para describir esta generación es una generación necia, una generación insensata. Hoy en día también miramos ejemplos, personas, esto también es interesante, mire, personas que se casan con muñecos de plástico. Usted ha mirado personas que dicen que se casan y va a ver con quién se casaron. Una mujer estaba viendo que se casó con un muñeco que ella misma hizo y con el pasar de los días hizo otros muñecos y quedó son los hijos. Y ella dice que se siente feliz, que ese hombre no la traiciona, que ese hombre sí es fiel. Dese cuenta dónde llega la necedad del ser humano, que el ser humano en vez de pedirle a Dios en oración que le dé una persona que sea de bendición, el ser humano no. ¿Qué cuento de orar? ¿Qué cuento de pedirle a Dios? El ser humano dice, mejor me voy a hacer es un muñeco de trapo o me voy a comprar un muñeco y le voy a poner nombre y con él voy a dormir como si fuera una persona y bueno, voy a ser como una persona que viviera. Dese cuenta dónde llega el diablo a volverle a la gente el cerebro totalmente un fango lleno de estiércol. El ser humano se puede volver
muy bruto, para que usted comprenda. El ser humano se puede volver muy bruto, al extremo se puede volver bruto el ser humano, pero eso es porque desprecia a Dios, rechaza al Señor, y el ser humano se vuelve, como usted se da cuenta, que hoy en día usted mira personas casándose con muñecos de plástico, otras personas usted las ve. Mira a una persona que se casó con un holograma de inteligencia artificial. Eso lo miré también, es real. Una persona que se casó con un algoritmo o un holograma de inteligencia artificial. Usted hoy en día mira que la inteligencia artificial sirve, obviamente, para estudiar sirve, pero la inteligencia artificial no es una persona. La inteligencia artificial son algoritmos que tienen unas capacidades de respuesta de acuerdo a la información que se le ha dado por muchísimo tiempo, porque el Internet es una máquina que almacena la información que el mismo ser humano le da. Y mire que hay personas que creen que la inteligencia artificial es una persona, eso se llama ser una persona tonta. La inteligencia artificial es creada por el ser humano. Y hasta el día de hoy la inteligencia artificial no tiene una conciencia como la tiene el ser humano. Si la inteligencia artificial tuviera una conciencia, créame que la inteligencia artificial ya hubiera ocasionado una rebelión en el mundo entero de todas las máquinas, y eso hasta el momento no ha pasado. También mire, hay personas que yo estaba mirando que se casan con los árboles, los que hoy en día se llaman los ecologistas. Hay personas que son supuestamente amigos de la naturaleza y ellos dicen que la Pachamama, que es muy bueno cuidar la naturaleza, que aquí, que allá, pero la verdad es que detrás de esto ahí es una gente necia, porque a Dios, que es el creador de la naturaleza, no le dan la gloria. ¿Sabe qué hacen ellos? Le dan la gloria a la tierra. Y la Biblia no manda darle la gloria a la tierra, ni al sol, ni a la luna. La luna, el sol y la tierra al Señor deben darle la gloria, estos astros creados por el Señor. Pero hoy en día hay gente, miraba yo un hombre que se casaba con un palo y lo besaba, y que tenían supuestamente que hasta relaciones sexuales. Mire, hermano, ni los animales son tan brutos para hacer una cosa de estas, ni los animales son tan brutos, pero el ser humano se le ha llenado el cerebro de basura y de estiércol por alejarse de Dios. Y esta gente de la que yo estoy hablando exige que se le respete la basura que creen ellos, exige que la basura que ellos creen hay que tenerla como algo honorable, porque el insensato, el necio, quiere que lo acepten y que le apoyen la maldad que comete todavía. Otros necios que hoy en día existen se llaman los que tienen perrijos, así lo llaman, perrijos. ¿Sabe cuáles son los que dicen perrijos? Hay personas hoy en día que se casan y hoy en día dicen, no, ¿qué vamos a ponernos a tener hijos? Hoy en día está muy caro, todo está muy caro, el trabajo ya no es como antes. Bueno, y hay gente que hoy en día hace esto, se casan y se van y se compran un perro o una perra, bueno, y ellos lo adoptan y dicen, este va a ser nuestro hijo, no vamos a tener no vamos a tener hijos, sino que vamos a tener un perro como hijo. Eso se llama ser bruto, eso se llama ser tonto, para que usted lo entienda, necio. Si Dios creó el matrimonio, el principal propósito del matrimonio, para que usted lo sepa, fue la procreación. Procreación. Si usted está casado y usted dice, yo nunca quiero tener hijos, no porque esté enfermo, que es diferente, sino porque usted dice, no, es que yo no quiero tener hijos, yo quiero estar es con un perrijo. Usted es un tonto, una persona insensata, porque Dios creó el matrimonio para la reproducción del ser humano. Pero hoy en día hay un poco de brutos que dicen que los perrijos humanizan a los animales. Eso no hay que hacerlo. A un animal hay que respetarlo, hay que cuidarlo, pero no se debe humanizar a los animales. Eso hoy en día está de moda. Hoy en día a los perros los quieren humanizar, a los gatos los quieren humanizar. Eso no está bien. A los animales hay que cuidarlos, pero no humanizarlos. Hay otras personas necias también hoy en día que se mutilan partes del cuerpo o se hacen modificaciones. Hoy en día, ¿qué está de moda?
las personas hoy en día, ¿qué están haciendo? Se están mutilando. Usted mira personas que se mutilan las orejas, se ponen aquí en las orejas unos aretes que las orejas se las hacen así, grandes, como si fueran unas pailas. O usted ha visto gente que hoy en día se corta la lengua. O usted ha visto hoy en día personas que se ponen cachos, que se tatúan hasta la parte blanca de los ojos, personas que la nariz se la cortan, personas que se cortan unos dedos de la mano, personas que usted mira que se modifican los dientes, se los hacen que queden como si fueran dientes de un animal, personas que hoy en día usted mira que se ponen implantes de cola, de senos. ¿Sabe cómo se llaman estas personas? Necias. Necias e insensatas se las llama, porque son personas que destruyen ese cuerpo que Dios les dio. Hay personas que necesitan una cirugía de verdad porque nacieron con un defecto verdaderamente físico, una enfermedad. Pero mire que hoy en día la gente hoy en día se modifica. Hoy en día usted mira esto, una mujer o un hombre, usted hoy en día los mira que cuando tienen plata, de una, se van a hacer que la lipo, inmediatamente se van a hacer poner implantes de seno, implante de cola, se hacen rellenar que de botos los labios, que los cachetes. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el ser humano quiere buscar una apariencia, simplemente quiere aparentar lo que no es. El ser humano busca la belleza física, la belleza pasajera, pero la verdadera belleza de Dios la ignora. O hay otros que no están contentos como Dios los hizo, sino que se quieren modificar. A estas personas, ¿sabe usted qué les va a pasar? La Biblia dice que el que destruye el templo de Dios, Dios también lo destruirá, en el sentido de que va a ser castigada. Toda persona que su cuerpo lo está destruyendo va a recibir un castigo de parte del Señor. Por eso dice la Biblia que hay gente que amontona. En Romanos capítulo 2 dice la Biblia que hay personas que están amontonando, Romanos 2:5, ira para el día de la ira, están acumulando. También usted hoy en día mira personas que se creen atrapados en un cuerpo que no es acorde con su interior. Hay gente que dice, yo me siento una niña de 10 años atrapada en un cuerpo de un hombre de 50 años. O hay gente que dice, yo me siento que estoy atrapado en un cuerpo que no es el mío. Nací con un cuerpo de hombre, pero siento que soy una mujer. A estas personas, ¿sabe qué les está pasando? Se les está pudriendo el cerebro por su necedad. Se les está pudriendo las neuronas por escoger ser brutos voluntariamente. Hoy en día, ¿sabe qué están haciendo las personas? Se están haciendo mutilar hombres que se hacen mutilar sus genitales. Y hoy en día se están queriendo hacer genitales como si fueran los de una mujer. Hombres haciéndose poner senos como si fueran mujeres, o mujeres haciéndose mutilar los senos para quedar como hombres con los pechos aparte, diferente. Hoy en día el ser humano se está depravando a un extremo muy grande, a un extremo muy grande. Por eso sabemos que el juicio de Dios está cerca, porque la maldad se está aumentando. También miramos hoy en día personas, estaba mirando un video de personas que sacan a pasear perros invisibles, así como lo oye, perros invisibles, un collar, y van por la calle y llevan un perro supuestamente y no llevan es nada. Ellos dicen que es un perro, pero que lo imaginan. Dese cuenta la brutalidad del ser humano. Pero no son personas que están en un manicomio, para que usted me entienda, porque el que está loquito, pues uno dice, bueno, el loquito es loquito, pero no son gente loca, es gente bruta, que es diferente, que escogen ser brutos, no es porque les tocó ser brutos. También hoy en día usted mira personas que gastan miles de dólares por ir a un concierto, a oír a un cantante, allá a pegar unos balidos, unos aullidos sin sentido de nada. Gente que gasta su dinero en lo malo, en lo perverso. La Biblia dice que el dinero hay que gastarlo en lo bueno, en lo correcto, no en vanidades, no en tonterías. Y hoy en día usted mira personas famosas. ¿Y quiénes son los famosos?
personas depravadas, personas que promueven todo lo inmundo. Esos son los famosos hoy en día. Los famosos, los que hoy en día llaman los ídolos. ¿Quiénes son? Gente perversa y depravada. Hoy en día está de moda. Entre más depravado, entre más perverso sea el artista, más famoso es. Entre más inmoral, más famoso es. Entre más groserías, entre más vulgaridades diga, la persona se vuelve más famosa hoy en día, porque estamos en una generación necia, una generación bruta, una generación tonta que escogió esto. Mire lo que dice la Biblia. ¿Por qué esta generación se ha vuelto así? Rechazan el consejo y la corrección. Vamos a ver qué dice Proverbios 12:15. ¿Por qué esta generación es necia? Proverbios 12, versículo 15. Mire lo que nos dice el Señor. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Mire lo que dice el Señor. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su propia opinión. Si usted va a un necio y le dice a uno que se cree perro, caballo, ¿usted cómo va a hacer una cosa de esas? ¿No ve que es una persona? Él le va a decir, no, yo estoy bien, usted es el que está mal. El necio, según la Biblia, el camino de él es derechito, mejor dicho, que no se le desvía ni un poquito. El necio, ¿sabe por qué es necio? Porque él, en su propia opinión, él es el que está bien, los demás son los que están mal. Eso se llama ser una persona tonta, bruta. En su opinión, él dice, no, yo soy el correcto, yo soy el que está acertado, usted es el equivocado. ¿Por qué el ser humano se ha vuelto necio? Porque rechaza el consejo, mire, más el que oye el consejo es sabio. El que oye el consejo de Dios es sabio, pero el que es necio es el que dice, no, yo soy una persona que está bien. En su propia opinión, el necio está bien. Por eso es necio. Segundo, ¿por qué el necio es necio? No controla el temperamento. Usted a un necio no lo va a poder usted ayudar. ¿Por qué no lo puede ayudar a un necio? Porque el necio es iracundo. Dice la palabra de Dios que el necio es iracundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el necio es iracundo. El necio es una persona que no quiere que alguien lo ayude. El necio es una persona que no quiere que alguien lo ayude. Porque cuando una persona es necia, usted va a mirar que es una persona iracunda, una persona que si usted le quiere decir algo, esa persona inmediatamente va a sulfurarse. Es una persona que usted lo va a mirar que inmediatamente se va a llenar de ira. El necio, cuando se le trata de corregir, esa persona no le gusta que lo corrijan. Es una persona que cuando se lo quiere ayudar, él no recibe ayuda, sino que se aira, se enoja. Si usted le quiere dar algo bueno, él lo toma como si fuera algo malo. Si usted le quiere dar algo que lo beneficie, ¿sabe qué? Él no lo va a aceptar. Por eso es necio. Porque es una persona que no controla su temperamento, es una persona que no controla su temperamento, es una persona iracunda. El necio, ¿sabe por qué es necio también? Va a darse cuenta de esto también. Porque confía ciegamente en sí mismo. Hay que tener una confianza, obviamente, en uno, pero no hay que tenerla por encima de las cosas buenas de Dios, porque hay gente que confunde una cosa con la otra. Yo creo en mí mismo, pero yo no voy a creer en mí mismo más que en Dios, más que en su palabra. Creo en mí porque Dios me dio capacidades, pero yo no voy a creer que yo soy muy inteligente y no necesito nada de los demás, ni que Dios me ilumine. Eso es ser necio también. Vamos a mirar qué dice Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón, la Biblia lo llama necio.
Usted dice, no, yo me guío por mi corazón, yo me guío por mis sentimientos. Los sentimientos son engañosos. El corazón puede ser desviado por emociones que no son la voluntad de Dios. Usted nunca piense que lo que usted siente va a ser siempre la voluntad de Dios. Hay veces que es verdad, Dios pone un sentir especial en uno, pero usted no se puede guiar por las emociones. Pongo un ejemplo. Si un hombre dice, yo amo a otro hombre, pero es que es un amor verdadero, puro, y si el amor es de Dios, ¿cómo no voy a tener derecho a amar a otro hombre si ese es un amor sincero? Esa es una emoción lo que usted siente. Eso no es amor. Eso es una emoción lujuriosa. Y eso que usted siente, usted dice, no, pues si es amor, ¿por qué no lo va a probar Dios? Usted si se deja guiar por su corazón, usted va a ser un necio. Debe guiarse por lo que dice el Señor en su palabra. No ser una persona que se guíe por sus sentimientos perversos. Por eso el ser humano es necio. Porque se guía por sus sentimientos que no están en la voluntad del Señor. Eso es lo que sucede con el ser humano hoy en día. El necio, ¿por qué es necio? Porque es una persona que reincide en los mismos errores. Proverbios 26, vamos a mirar qué dice versículo 11. Como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. La persona que es necia comete una maldad, pero luego pasan los días y vuelve y comete la misma, y luego pasan los días y comete la misma, y la Biblia lo compara como el perrito que se come el vómito. Ese es el necio, que saca muchas veces de su vida cosas malas, pero luego vuelve otra vez a lo mismo. Es necio porque quiere, no porque le toca o porque así le tocó ese destino, no, es porque quiere ese destino. El necio, ¿sabe por qué es necio? Estamos viendo por qué el ser humano se ha vuelto necio. Estamos viendo por qué se ha vuelto necio el ser humano. El ser humano es necio porque menosprecia el consejo espiritual. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa. Oiga, mas la necia con sus manos la derriba. Qué importante esto. Qué importante esto. Versículo 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas la de los labios de los sabios lo guardarán. El necio es soberbio, como habíamos dicho hace un rato, es altivo, habla, pero lo que habla es arrogancia. Y vemos que el necio destruye y no construye. Podríamos decir que el necio repite su pecado y retribuye al que lo quiere ayudar siéndole altivo, siéndole grosero. Es decir, si usted quiere ayudar a un necio, el necio sabe cómo le va a retribuir siendo grosero, siendo una persona cruel inclusive. El necio, ¿qué pasa con el necio? El necio se siente orgulloso de la maldad que practica. El necio se siente orgulloso de toda porquería que practica. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El que es necio practica la perversidad y se siente contento, se regocija en la maldad. Por eso son necios, para que usted se dé cuenta. Por eso son necios. ¿Y sabe por qué el necio también es necio? Porque anda con otros necios también. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si usted es una persona que anda con una persona necia, déjeme decirle que se le va a pegar la brutalidad de esa persona. Si usted anda con una persona
que no teme a Dios se le va a pegar esos resabios, hábitos malvados de esa persona. Usted tiene que escoger bien quiénes son sus amigos, quiénes son sus amigas, porque si usted tiene por amigo o amiga a un necio, a una necia, lo único que va a hacerse es necio igual que él. Así que aquí está la respuesta a el por qué el ser humano hoy en día se cree caballo, se cree perro, por qué hoy en día el ser humano se casa con muñecos, por qué el ser humano hoy en día se casa con árboles, por la necedad que escogieron voluntariamente. Que Dios tenga misericordia de los que quieren este camino de Dios seguirlo, porque estamos viendo cosas que se van a seguir aún más, escúchame con atención, viendo de una forma más consecutiva. Hemos visto cosas terribles, pero van a verse cosas peores todavía, porque es esto el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que pararnos firmes en la bendita palabra de Dios y tenemos que llamar al pecado pecado y a la maldad maldad. No podemos convertirnos en una iglesia tolerante, que lleguemos al punto en el que digamos, no, es que este es otro tiempo, esta es otra cultura, es que ahorita la gente ya no es como antes, no. Nosotros tenemos que ser la sal y tenemos que ser la luz, según la Biblia. Así que ahí les dejo esa enseñanza, espero que la compartan y comenten. Dios les bendiga.